Mi nombre es Jaime Pastuña, estudiante maestría en antropología. Pero antes de nada quiero enviarle saluditos a mi docente, Magíster Daniela Ochoa Pilco. Saludos desde acá, de Simiatu, de las comunidades indígenas. El tema justamente que estamos viendo en esta asignatura es cuerpo, alimentación y cuidado. ¿Qué pasa con los medicamentos? Tantas personas consumen medicamentos, pero no se mejoran. De eso queremos hablar. Bueno, soy Jaime Pastuña, estudiante maestría en antropología. Quiero enviarle saluditos a mi docente Magíster Daniela Ochoa Pilco. Saludos de acá de Simiatu, de los pueblos indígenas. Hatunapay. Bueno, en quichua, Hatunapay es saludos, saludos. En esta ocasión queremos hablar sobre cuerpo, alimentación y cuidado, pero a través de un documental. Este documental se trata de qué pasa con los medicamentos, qué pasa con la salud, por qué los medicamentos son importantes, por qué las pastillas son importantes y por qué otras no pueden ser importantes. De eso se trata. Por eso, el contexto de este video. Vamos a ver. Este documental de What the Hell nace de una preocupación personal. Del personal sería de Kip Andersen. ¿De qué se trata este documental tan importante? Me llamó mucho la atención de What the Hell. En este video trataré de responder en 4 partes. La primera parte sobre el contexto de este documental. Me pareció muy importante. What the Hell. ¿Qué pasa con la salud? Nace de la preocupación personal de Kip Andersen. ¿Por qué? Su familia, su papá, su mamá, mueren de diferentes enfermedades, sobre todo de cáncer. Y esto llevó a una preocupación. Pensaba que esas enfermedades podrían ser también hereditarias, en la cual lo que hace él es cuidar su salud. Toma muchísimos medicamentos, creyendo que ese estilo de vida podría frenar esta enfermedad de cáncer. Sin embargo, él empieza a investigar, porque lleva una preocupación, como todos. Por ello, surge esta investigación. Sus entrevistas descubre que la industria médica, bueno, mirando desde la antropología podría ser biomédica, no se preocupa por prevenir la enfermedad. Por ello también descubre que diabetes no se origina por el azúcar, sino por el consumo de grasa animal. Y esto es súper interesante, por eso se queda asombrado también. Bueno, yo igual me quedo asombrado. Y su investigación lo lleva a concluir como una dieta saludable para prevenir estas enfermedades es las plantas. En segundo lugar, vamos a tratar de explicar cómo se relaciona la salud, la alimentación, las industrias farmacéuticas y el capitalismo. En este documental muestra cómo tantas enfermedades, diabetes, cáncer, crónicas, cardíacos, están directamente relacionadas con la alimentación. Especialmente, lo más interesante es por consumo de productos animales y procesados. Esto me parece muy interesante. La sociedad nos ha dicho que para tener buena salud hay que hacer dieta y de mucha proteína. ¿Cuáles son las proteínas que nos muestra la sociedad occidental? Es carne, pollo, especialmente como el consumo de productos animales y procesados genera enfermedades. Y cuando se enferman, obviamente todo el mundo tiene que irse al hospital o a la farmacia. ¿Y qué pasa con la farmacia?
Las farmacias se benefician económicamente, porque todo el mundo tenemos que ir por las pastillas, porque muchas personas se enferman. Mi única solución que nos han dicho el mundo occidental, que tienes que comprar la pastilla, nos obligan. Por miedo de la muerte, nosotros tenemos que consumir medicamentos. Organización de la Salud no promueven cómo prevenir estas enfermedades como diabetes, el cáncer. Lo que nos dice es, desde la biomédica, que cáncer es una enfermedad hereditaria, por lo tanto, si tu papá, tu mamá tuvo alguna enfermedad, tú lo vas a tener. Y eso nos asusta. De hecho, muchas personas viven con trauma. ¿Y por qué las farmacéuticas no alertan? Porque reciben financiamiento de grandes industrias alimentarias. Por ejemplo, con el COVID gastaron millones en la investigación para descubrir cómo curar el COVID. Y luego todas las farmacéuticas generan dinero. Lo que a ellos no les interesa es cómo prevenir. Por ello, lo que interesa al capitalismo es el lucro, no el bienestar del pobre, de la comunidad. En tercer lugar de este documental, un testimonio impactante de la historia de Amy Resnick, una mujer con sobrepeso, con muchas enfermedades. En esta experiencia vemos cómo muchas personas enfermas viven con medicamentos y dentro de la Organización de la Salud o los médicos no dan otras alternativas. Si estos medicamentos no curan, pues siguiente paso es la muerte. Y no nos dicen de que otras soluciones podrían ser también como alimentación saludable, que es la planta. Mirando este testimonio de esta señora que sufre con tantas enfermedades y que también que diga que ya vas a morir, hacía un análisis con lo aprendido de la clase, desde una mirada biomédica, por ejemplo, cómo lo toman estas enfermedades como asunto biológico, de que esto es una enfermedad, por lo tanto vas a morir. Por eso en el documental argumenta, de hecho nos quiere también enseñar, promover, cambiar esta mirada de que estas enfermedades como diabetes, como cáncer, asma, no es casual, no es hereditaria, sino es parte de un sistema occidental, capitalismo, donde las industrias farmacéuticas ganan más dinero con personas enfermas que con personas sanas. Por ello no se promueve la prevención de estas enfermedades a través de la alimentación. Ya para terminar este video, sería mi opinión personal frente a las condiciones actuales y las tensiones sobre nuevas tecnologías y industrias farmacéuticas en el antropoceno. Al mirar este documental y al responder estas preguntas, da mucho que cuestionar, así como Kit Andersen se cuestionó mucho, porque también pensaba que la enfermedad de sus padres, de su familia, era hereditaria. Por ello, pues él seguía consumiendo muchos medicamentos. El modelo biomédico occidental mira la enfermedad sobre todo como algo asunto biológico. Desde la mirada antropológica hay que ver otras alternativas para mejorar el salud, sobre todo sería con el enfoque de prevenir. Y acá en el documental mencionaba de las plantas, que puede mejorar nuestra salud. Y esto pensaba también relación en las comunidades indígenas. De hecho, pues desde el modelo occidental no son valorados todas estas tradiciones, todos estos medicamentos ancestrales en donde son vigentes en las comunidades indígenas, como se curan
con las plantas medicinales. Y esto pensaba a que en las comunidades, por ejemplo, muchas personas que tienen 80, 90 años siguen trabajando, pero son las personas que no han tomado leche, son personas que no comen mucha carne, pero su condición de salud es fuerte. Y eso lleva a pensar que también hay otras alternativas. El modelo andino valora lo que es también la comunidad, la espiritualidad y todos los medicamentos que da la madre tierra. En este caso serían las plantas.